Nadie en esa casa imaginó que mis manos, las mismas que limpiaban los suelos de mármol durante medio siglo, terminarían temblando por un secreto que podría destruirlo todo. Yo tampoco lo imaginé. Hasta aquel martes de septiembre creí que el silencio era mi única herencia. Me llamo Estela Morales, tengo 85 años y he servido en la mansión Balcázar casi toda mi vida. Cada mañana a las 5:30 en punto cruzaba las enormes puertas de madera, con mi cabello recogido en un moño apretado, mi uniforme recién planchado y el alma dispuesta a pasar inadvertida. Era parte del mobiliario, una sombra con escoba, una mujer sin historia para los que nacieron con apellido y fortuna. Y sin embargo, bajo mi piel vieja y mis pasos cansados, algo seguía latiendo, algo que aún no se había rendido. Aquella mañana, mientras colocaba orquídeas frescas en el jarrón del vestíbulo, mis manos temblaban más de lo normal. No era el cansancio. Era el miedo. Desde hacía semanas me sentía diferente, el pulso inquieto, el cuerpo revuelto, el alma pesada. Los demás empleados empezaron a mirarme con esa mezcla de preocupación y curiosidad que tienen los que huelen el misterio pero no se atreven a nombrarlo. Entre ellos estaba Marcos Balcázar, el joven heredero. 25 años, alto, seguro, con esos ojos azules que parecen ver más de lo que deberían. Hijo único del último magnate inmobiliario de la familia, llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros y el brillo de la arrogancia que da la juventud y el poder. Pero debajo de esa fachada de éxito, yo había visto algo distinto, una soledad que conocía demasiado bien. Todo comenzó aquel invierno, cuando Marcos decidió quedarse en la mansión por un tiempo. Trabajaba hasta altas horas de la noche encerrado en su despacho con una montaña de papeles y un silencio que dolía. Yo le llevaba café, una cena ligera, y me quedaba un momento por cortesía, o quizá por necesidad. Nuestras conversaciones empezaron como cosas sin importancia, el clima, los recuerdos de su abuela, la historia de la casa. Pero poco a poco las palabras se hicieron más largas, más personales. Yo escuchaba y él hablaba. Y entre sus frases quebradas, descubrí a un muchacho cansado de fingir fuerza, un niño atrapado en el traje de un hombre poderoso. Él, en cambio, decía que encontraba en mí una calma que no conocía. A veces me pedía consejo, otras solo quería que lo escuchara sin juzgarlo. Y así, sin darnos cuenta, fuimos construyendo un espacio secreto dentro de aquel palacio lleno de mármol, espejos y apariencias. Recuerdo bien el día en que todo cambió. Era febrero y el frío se colaba por cada rendija del edificio. Marcos me encontró llorando en la biblioteca, creyendo que estaba sola. Mi hijo menor acababa de ser diagnosticado con una enfermedad grave, y los médicos pedían una cantidad imposible para su tratamiento. Intenté ocultar mis lágrimas, pero él me vio. No dijo nada, solo se acercó y me tomó las manos. A la mañana siguiente los mejores especialistas estaban atendiendo a mi hijo, y Marcos se negó a aceptar agradecimientos. No es un favor, Estela. Es lo que cualquier persona decente haría, me dijo con una sonrisa que no olvidaré nunca. Esa noche lo miré de otra manera. No como mi patrón, sino como un ser humano. Vi en sus ojos algo puro, una ternura que desarmaba mis defensas. Y en su presencia, sentí algo que hacía décadas había creído muerto. Con la llegada de la primavera, nuestras charlas se hicieron rutina. Él me buscaba con cualquier excusa, una taza de té, una consulta sobre flores, una pregunta absurda sobre la vida. Y yo comencé a esperarlo. Me encontraba sonriendo al verlo entrar al jardín, o sintiendo un nudo extraño cuando se despedía. A veces nuestras manos se rozaban sin querer, y ese mínimo contacto era suficiente para mantenerme despierta toda la noche. Los demás empleados comenzaron a notar algo. Marcos ya no me trataba como a una empleada más, me escuchaba, me pedía consejo, hasta se reía conmigo. Rosa, la cocinera, me miraba con una mezcla de cariño y advertencia. Estelita, cuidado con los sentimientos, que a tu edad el corazón ya no perdona, me decía medio en broma, medio en serio. Yo fingía no entender, pero mi pecho ardía con la verdad que aún no me atrevía a aceptar. Una noche de mayo, Marcos atravesaba uno de los peores momentos de su vida. Un grupo de empresarios intentaba arrebatarle el control de la compañía familiar. Lo encontré en su despacho con la cabeza entre las manos, derrotado. No pude evitar acercarme. Él levantó la vista con los ojos rojos y murmuró: «Estoy cansado, Estela. No sé si puedo más».
No sé qué fuerza me movió, pero lo abracé. Por un instante el tiempo se detuvo. Sentí su respiración temblar contra mi cuello, su desesperación hecha carne. Y sin palabras, sin intención, sin lógica, algo se rompió y algo se encendió entre nosotros. Esa noche cruzamos una línea que ninguno planeó, pero ambos necesitábamos. No hubo pecado ni cálculo. Solo dos almas cansadas buscando refugio en el otro. Cuando amaneció comprendí que ya nada sería igual. Pasaron 3 meses. El verano se esfumó y el otoño tiñó los jardines de dorado. Yo seguía con mi rutina, pero dentro de mí algo se agitaba. El cansancio era distinto, los mareos más frecuentes, y el silencio más pesado. Hasta que una mañana, frente al espejo del baño de huéspedes, todo se hizo claro. El test de embarazo descansaba sobre el mármol, 2 líneas rosadas mirándome como una sentencia divina. Mis manos, esas manos que habían criado hijos, limpiado pisos y enterrado sueños, ahora temblaban sosteniendo la prueba imposible. A mis 85 años, estaba embarazada. El mundo giró. El aire se volvió irrespirable. No había explicación médica ni lógica humana. Solo una verdad absurda que me aterraba más que la muerte. ¿Cómo le diría a Marcos? ¿Cómo explicarle al mundo algo que ni yo comprendía? Al salir del baño, me topé con él en el pasillo. Su mirada, tan atenta, me atravesó. «Estela, ¿estás bien?» «Pareces haber visto un fantasma», dijo con auténtica preocupación. Respondí lo único que pude. «Solo un poco cansada, hijo. Nada más». Pero su mirada me dijo que no me creía. Y en el fondo ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Esa noche apenas dormí. Escuché el tic-tac del reloj de la sala, como si cada segundo fuera un golpe de destino. Sabía que el secreto no podría durar mucho más. El cuerpo no miente. Y el mío ya empezaba a contar su propia historia. A veces la vida se derrumba en un solo instante. Un leve mareo, una caída, un silencio, y todo lo que creías estable se convierte en un abismo. Fue un jueves por la mañana, mientras colocaba flores en el comedor principal. El aroma del jazmín llenaba el aire, la luz del sol se filtraba entre las cortinas, y yo intentaba fingir normalidad, como si no llevara un secreto imposible bajo el corazón. De repente el mundo empezó a girar. El suelo pareció alejarse, las voces a lo lejos se convirtieron en murmullos, y el último pensamiento que tuve antes de caer fue el rostro de Marcos. Cuando desperté, la blancura del techo del hospital me cegó. El sonido constante de las máquinas marcaba mi pulso, lento pero vivo. Al principio no supe dónde estaba. Solo sentía un cansancio tan profundo que parecía venir de todas las vidas que había vivido. Una voz suave me trajo de vuelta. «Doña Estela, tranquila, está fuera de peligro». Era una doctora joven con ojos amables y una expresión difícil de leer. A su lado vi la silueta de Marcos, de pie, con el rostro desencajado. Parecía no haber dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una mezcla de alivio y vergüenza que me dejó sin aire. «¿Qué me pasó?», pregunté con voz temblorosa. La doctora bajó la mirada, revisando los papeles en su mano. «Tuvo una caída provocada por un desmayo». «Pero, ¿hay algo más?». Pausó. El silencio pesó como plomo. «Está embarazada, doña Estela». No recuerdo si grité o si simplemente dejé de respirar. Solo sentí como Marcos dio un paso hacia adelante incrédulo. «¿Qué acaba de decir?». Su voz se quebró, mezcla de incredulidad y miedo. La doctora asintió con una seriedad que me heló la sangre. «Sí. Es un caso extremadamente inusual. Médicamente, casi imposible. Pero los análisis no mienten». Mi mente se nubló. No podía hablar, ni moverme, ni mirar a nadie. El silencio era un cuchillo. El aire, un enemigo. Y en medio de todo, Marcos me miraba con una mezcla de asombro, culpa y algo que solo podía describirse como terror. La doctora, intentando mantener la calma, añadió: «Vamos a realizar más estudios, pero por ahora debe descansar. Su cuerpo está bajo mucho estrés». Salió de la habitación, dejándonos solos. Marcos se acercó despacio. «Estela, ¿cómo es posible?».
Murmuró apenas un suspiro. Yo cerré los ojos. No lo sé, hijo. Juro que no lo sé. Pero en el fondo una parte de mí sí lo sabía. Sabía que lo que había entre nosotros no era normal. Que algo, de alguna manera, había desafiado las leyes de lo natural. Él se sentó al borde de la cama, tomó mis manos con cuidado, como si temiera romperme. No puedo dejar que esto te destruya. Te juro que voy a protegerte. Sus palabras eran dulces, pero su mirada estaba llena de miedo. Sabía que el mundo no nos perdonaría. Ni por la diferencia de edad. Ni por la diferencia de clases. Ni por el simple hecho de amarnos. Pasaron las horas y el hospital se volvió un rumor distante. Yo lo observaba en silencio caminando de un lado a otro, llamando por teléfono, tratando de controlar lo incontrolable. En cada movimiento suyo veía el peso de una decisión imposible. ¿Cómo enfrentaría a su familia? ¿Cómo explicaría algo que ni la ciencia podía entender? Esa misma tarde Patricia, su tía, llegó al hospital. Alta, impecable, con ese aire de superioridad que siempre me hacía sentir pequeña. Entró sin saludarme, fue directo hacia Marcos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz cortó el aire. Marcos trató de calmarla, pero ella ya había visto los papeles en la mesa. Embarazada, a su edad, y tú aquí desesperado. Marcos, dime que no es lo que estoy pensando. Yo cerré los ojos. Deseé desaparecer. Pero él no dijo nada. Su silencio lo confesó todo. Patricia me miró con una mezcla de repulsión y horror. Tú. No puede ser. Sus palabras fueron cuchillos. Me sentí más vieja, más sola, más fuera de lugar que nunca. Patricia, basta, intervino Marcos con voz firme. Basta, esto es una locura. ¿Sabes lo que dirán los medios, la Junta, los inversionistas, una criada octogenaria embarazada de su sobrino? Esto destruirá la familia. Sus gritos resonaron en la habitación. Yo quise hablar, explicarme, pero no había palabras que pudieran limpiar algo así. Marcos la tomó del brazo y la obligó a salir del cuarto. Por primera vez, lo vi realmente furioso. Cerró la puerta y regresó a mi lado con los ojos húmedos. No dejes que te lastimen, Estela. No dejaré que nadie te toque. Sus palabras fueron un refugio breve, una promesa que sabía difícil de cumplir. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se filtró. Primero entre los empleados, luego entre conocidos y pronto, los periodistas acampaban frente al hospital. Las fotos, los titulares, los rumores. El heredero Balcázar y el embarazo imposible. Escándalo médico y moral en la alta sociedad. Yo no salía de la habitación. Las enfermeras murmuraban a mis espaldas. Algunas me miraban con compasión, otras con asco. Mi cuerpo, que toda la vida había servido sin que nadie lo notara, ahora era noticia. Ahora era el campo de batalla entre el amor y la vergüenza. Marcos venía cada día. A veces hablábamos, a veces solo se quedaba en silencio junto a mi cama. Una tarde, mientras el sol caía, lo miré y dije: esto no puede terminar bien, Marcos. La vida no perdona milagros. Él sonrió tristemente. Tal vez, pero los milagros tampoco piden permiso. Sus palabras me atravesaron. Por un momento quise creerle. Quise pensar que aquel amor improbable podía sobrevivir. Pero en el fondo, algo en mí sabía que el precio de ese milagro aún no se había cobrado. Esa noche, mientras el hospital dormía, escuché pasos fuera de mi habitación. Susurros. Puertas. Y la sensación, helada, de que alguien se preparaba para decidir mi destino sin mí. A veces la fe se disfraza de miedo. Y esa noche, cuando escuché las voces tras la puerta del hospital, supe que el milagro que llevaba dentro había dejado de ser mío. La puerta se abrió con un leve chirrido. Fingí dormir, pero mis oídos estaban atentos. No podemos dejar que esto se haga público, dijo la voz de Patricia, baja pero cargada de veneno. ¿Y qué propones?, preguntó Marcos agotado. Hay clínicas que pueden encargarse discretamente. Ninguna reputación sobrevive a algo así. Marcos, tú eres un Balcázar. Es un ser humano, Patricia, y es mi responsabilidad. Es tu ruina.
Le gritó ella antes de salir dando un portazo. Me quedé temblando. Mi cuerpo, mi vida, mi hijo, eran ahora una amenaza para ellos. No dormí el resto de la noche. Sentí dentro de mí un pequeño latido, suave, débil, pero real, y supe que pasara lo que pasara, tenía que protegerlo. A la mañana siguiente llegó una doctora nueva. Alta, de rostro amable y acento extranjero. Soy la doctora Lucía Herrera, se presentó con una sonrisa serena. Me pidieron que revisara su caso. Me miró con ojos curiosos, casi fascinados, como si yo fuera una página viva en un libro de milagros. Lo suyo es extraordinario, doña Estela. No encuentro explicación médica. Su cuerpo no debería poder gestar. Entonces, ¿cómo lo explica? Pregunté con un hilo de voz. Ella suspiró. Hay cosas que la ciencia aún no comprende. Lucía me trató con respeto. Venía cada día, tomaba mis signos vitales, conversaba conmigo. Una tarde, cuando el hospital se quedó en silencio, me confesó algo en voz baja. Su embarazo no sigue ningún patrón normal. No hay alteraciones genéticas, no hay fertilización asistida. Es como si su cuerpo hubiera despertado algo dormido. Un renacimiento celular espontáneo. ¿Un milagro? Pregunté. Ella sonrió con tristeza. Tal vez. Pero los milagros siempre cobran algo a cambio. Sus palabras me acompañaron como una sombra. Mientras tanto, Marcos vivía asediado por la prensa y por su propia familia. Los medios publicaban titulares cada vez más crueles. El heredero que perdió la razón. El embarazo imposible de la criada. Cada noticia era una daga. Yo le rogaba que no viniera, que se alejara, pero él insistía. No me importa lo que digan. No voy a abandonarte. Y en sus ojos vi la lucha entre el amor y el miedo. Un día, entró en mi habitación con el rostro desencajado. Nos echan de la junta, Estela. Quieren que renuncie. Patricia está moviendo todo para declarar mi incapacidad mental. Me dolió oírlo. Tienes que pensar en tu futuro, Marcos. En tu nombre, en tu familia. Él me interrumpió con una voz que me rompió el alma. Mi familia eres tú ahora. No supe qué responder. Solo lo abracé. Ese abrazo fue nuestro refugio en medio del caos. Pasaron las semanas. Mi vientre, aunque apenas visible, empezaba a sentirse más firme, más vivo. Los médicos seguían sorprendidos, mis análisis mostraban una vitalidad que desafiaba toda lógica. Mi corazón latía fuerte, mis reflejos estaban despiertos, mi piel parecía más joven. Lucía, con una mezcla de ciencia y fe, me dijo un día. Es como si algo dentro de usted estuviera reescribiendo su historia. Y por primera vez sentí que tal vez no era un castigo, sino una segunda oportunidad. Pero la calma no duró. Una mañana, mientras desayunaba en silencio, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Patricia, con dos hombres trajeados detrás de ella. Lo siento, Estela, dijo fingiendo cortesía. Por su propio bien, vamos a trasladarla a otro centro. Más privado. ¿Por mi bien o por el suyo? Repliqué alzando la voz. Sus ojos se endurecieron. Por el bien del apellido Balcázar. Intenté levantarme, pero uno de los hombres me sujetó por el brazo. Suélteme. Grité. Marcos apareció justo en ese momento furioso. Basta, no la toquen. Se interpuso entre nosotros. Si alguien se atreve a moverla, lo destruyo. Patricia lo miró con desprecio. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás arruinando tu vida por una mujer que podría ser tu abuela. Estoy salvando a la única persona que me enseñó lo que es amar, respondió él sin dudar. Patricia se marchó con el rostro rojo de ira. Esa noche Marcos me llevó en secreto fuera del hospital. Lucía nos ayudó firmando los documentos falsos. No puedo dejar que la internen, me susurró. Hay algo en su cuerpo que debemos estudiar con cuidado, lejos de la presión de la familia. La acompañé a una pequeña clínica privada a las afueras de la ciudad. Allí, por primera vez, pude respirar sin miedo. Durante los siguientes días, los análisis continuaron. Lucía hablaba de una mutación benigna,
de una regeneración biológica espontánea. Yo solo pensaba en el latido que sentía dentro. Era real, cálido, humano. Una noche no pude dormir. Salí al pequeño jardín de la clínica. El cielo estaba cubierto de estrellas, el aire olía a tierra húmeda. De repente Lucía apareció detrás de mí en silencio. No debería estar de pie tanto tiempo, dijo con suavidad. No puedo evitarlo, le respondí. Siento que algo dentro de mí me llama. Ella se acercó, bajó la voz. Estela, hay algo más que necesito decirle. Algo que no he contado a nadie. La miré inquieta. ¿Qué cosa? Lucía respiró hondo. Cuando analizamos el ADN del feto, descubrimos algo imposible. No es una anomalía. Es una coincidencia exacta. ¿Qué significa eso? Significa que el niño tiene su mismo código genético. El tiempo se detuvo. No podía entenderlo. ¿Está diciendo que es una copia de mí? Lucía asintió lentamente. Es como si su cuerpo se hubiera fecundado a sí mismo. Una forma de clonación natural, o divina. Algo que nunca habíamos visto. Me quedé en silencio. El viento sopló entre los árboles. De pronto sentí dentro de mí un movimiento leve, un latido fuerte. Era vida. Era yo, y no era yo. Lucía me miró con compasión. Tal vez el universo le está devolviendo algo que le quitó hace mucho. Yo no respondí. Solo cerré los ojos, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Por primera vez en 85 años entendí que mi cuerpo, cansado y viejo, aún tenía algo que decir. Pero no imaginaba que ese milagro pronto se convertiría en una guerra. Porque los Balcázar no se rendirían tan fácilmente. Y el mundo no perdona lo que no entiende. No hay silencio más cruel que el del miedo. Afuera, el mundo gritaba nuestro nombre. Adentro, yo apenas me atrevía a respirar. Habían pasado solo 3 días desde que Marcos y la doctora Lucía me ayudaron a escapar del hospital. La prensa nos perseguía como lobos, la familia Balcázar había iniciado acciones legales, y el apellido que él llevaba con tanto orgullo se estaba desmoronando como un castillo de arena. Nos refugiamos en una vieja casa de campo, a las afueras de Segovia. Era un lugar olvidado por el tiempo, paredes de piedra, un jardín cubierto de hierbas salvajes, y un silencio tan profundo que a veces dolía. Marcos había mandado cerrar todas las cortinas, apagar los teléfonos, desaparecer. Las noches eran largas. El miedo se colaba entre los suspiros, el viento golpeaba las ventanas, y yo escuchaba el corazón de mi hijo latiendo dentro de mí. Era fuerte, decidido, como si no perteneciera a mi edad ni a este mundo. Marcos trataba de mostrarse fuerte, pero sus ojos delataban el cansancio. Pasaba horas frente al ordenador, revisando noticias, hablando en voz baja con su abogado, maldiciendo a su tía. Yo lo observaba en silencio, sintiendo una culpa que crecía cada día más. Todo esto es por mi culpa, le dije una noche mientras le servía café. Él dejó la taza a un lado y me miró con esa mezcla de ternura y desesperación. No digas eso. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Fui yo quien cruzó la línea. Negué con la cabeza. Fuiste tú quien me hizo sentir viva otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más. Lucía nos visitaba cada 2 o 3 días, siempre de noche. Traía medicamentos, resultados y a veces un poco de esperanza. El bebé está bien, decía mientras me revisaba el pulso. Más fuerte de lo que debería. Y usted también, Estela. Su cuerpo está rejuveneciendo. Yo no sabía si eso era un milagro o una maldición. Una madrugada, Marcos me despertó. Estaba pálido con el teléfono en la mano. No se encontraron. Sentí como la sangre se me congelaba. ¿Quién? Mi tía. La policía viene en camino. Dicen que quieren llevarte para observación médica. Pero sabemos lo que significa. Lucía llegó minutos después, con el coche encendido. Tenemos que irnos ya, dijo sin dudar. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Un investigador del Instituto de Biología Regenerativa. Él entiende lo que está ocurriendo. El viaje fue una pesadilla.
Carreteras oscuras, sirenas lejanas, el miedo latiendo entre los asientos. En algún punto de la autopista, Marcos tomó mi mano. Pase lo que pase, no te soltaré, susurró. Yo quise creerle. Llegamos a un pequeño laboratorio escondido entre montañas. Allí nos esperaba un hombre delgado, de barba gris y mirada intensa, Dr. Emilio Sáenz. Lucía le explicó todo. Él escuchó en silencio con una mezcla de fascinación y respeto. No es un embarazo común, dijo finalmente. Es una regeneración biológica. Un fenómeno que se creía imposible. Su cuerpo ha creado vida usando su propio material genético. ¿Y eso qué significa? Preguntó Marcos. El doctor suspiró. Significa que no solo está gestando un hijo. Está gestando una versión de sí misma. Marcos me miró sin poder hablar. Yo solo sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Un clon. Susurré. El doctor asintió. Sí. Pero no exactamente. Es algo más. Su ADN muestra patrones que no pertenecen a esta época. Como si, algo dentro de usted hubiera despertado una memoria antigua, dormida durante siglos. Lucía se llevó la mano a la boca, sorprendida. ¿Está diciendo que esto podría ser evolutivo? O espiritual, añadió el doctor. Tal vez ambas cosas. El silencio que siguió fue insoportable. Yo miré mis manos arrugadas y me pregunté qué clase de fuerza se escondía en mi interior. Había pasado la vida limpiando las huellas de otros, sirviendo en silencio, y ahora mi propio cuerpo estaba dejando una marca que la ciencia no podía borrar. Esa noche, mientras descansaba en una camilla, escuché a Marcos y a Lucía discutiendo afuera. No podemos quedarnos aquí, decía ella. Si la familia la encuentra, se la llevarán. Y no sabemos qué podrían hacerle. Entonces huiremos, respondió él con voz firme. ¿Y a dónde? No hay lugar donde esconder un milagro así. Cerré los ojos. El bebé se movió dentro de mí. Y comprendí que ya no podía correr más. Al día siguiente pedí hablar con los tres. He tomado una decisión, dije con voz serena. Marcos me miró, temeroso. No vas a hacer ninguna locura, ¿verdad? No, hijo. Pero no puedo seguir huyendo. Este niño no es una vergüenza. Es un mensaje. Y debe venir al mundo, aunque el mundo no esté listo. Lucía trató de protestar, pero la detuve. Si muero, quiero que lo cuiden ustedes. Prométeme eso. Marcos tomó mis manos con fuerza. No hables así. No vas a morir. Yo le sonreí. No lo entiendes, Marcos. Quizás ya estoy muriendo, solo que esta vez, renazco. El doctor asintió lentamente. Hay algo que debería saber, Estela. Sus células están replicándose a una velocidad alarmante. Si el proceso continúa, su cuerpo podría colapsar. Yo lo miré con calma. Entonces tengo que elegir entre mi vida y la suya. Sí, respondió él sin poder mirarme a los ojos. Esa noche me quedé sola en el laboratorio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Toqué mi vientre y sentí un calor profundo, como si algo me hablara desde dentro. No era solo un niño. Era una promesa. Una parte de mí que se negaba a desaparecer. De pronto escuché un ruido, cristales rotos, pasos, voces. La puerta se abrió con violencia. Policías. Detrás de ellos. Patricia. Con el rostro frío y victorioso. Se acabó, Estela, dijo con voz gélida. Este circo termina hoy. Yo no tuve tiempo de responder. Marcos apareció gritando su nombre, empujando a los agentes. El caos se desató, gritos, sirenas, luces. Y entre todo ese ruido, un dolor me atravesó el cuerpo. Fuerte, brutal. Me doblé sobre la camilla, gritando. Lucía corrió hacia mí. Está comenzando el trabajo de parto. El tiempo se detuvo. El milagro había decidido nacer, justo en medio del infierno. Dicen que cuando la vida y la muerte se cruzan, el tiempo se detiene. Esa noche lo sentí. Cada segundo se estiraba como si el universo mismo contuviera el aliento,
esperando ver si sobreviviría, o desaparecería con mi secreto. El dolor llegó como un rayo. Primero una punzada, luego un fuego que me atravesó por completo. Lucía gritaba órdenes, Marcos sujetaba mi mano con desesperación, y Patricia, en un rincón, observaba con el rostro pálido, incapaz de moverse. Los policías confundidos se apartaron, sin saber si asistían a un crimen o a un milagro. «Traigan mantas, agua caliente», ordenó Lucía. «No podemos moverla ahora, el parto está demasiado avanzado». Sentía que mi cuerpo se quebraba en 1000 pedazos. El aire era espeso, el sudor me cegaba los ojos, pero en medio de ese dolor había algo más fuerte que el miedo, una certeza. Aquel niño, lo que fuera que crecía dentro de mí, quería vivir. «Resiste, Estela», susurraba Marcos apretando mi mano. «Estoy aquí». Su voz era lo único que me mantenía en este mundo. Los gritos se mezclaban con el eco del viento y las sirenas afuera. El dolor se hizo más profundo, hasta que de pronto sentí una luz dentro de mí, una especie de corriente cálida que me atravesó como fuego líquido. Por un instante vi destellos, imágenes fugaces, rostros de mis hijos, el brillo del amanecer sobre el mármol del salón, los ojos de Marcos cuando me decía que no me dejaría sola. Y entonces el silencio. Un silencio absoluto. Ni el viento, ni los gritos, ni las máquinas. Nada. Lucía se inclinó conteniendo la respiración. Y después, un sonido que rompió la oscuridad. Un llanto. Fuerte. Vivo. Humano. «Es una niña», dijo Lucía con la voz temblorosa. «Una niña perfectamente sana». Marcos comenzó a llorar. Yo no podía moverme. Mis fuerzas me abandonaban, pero mis ojos no se apartaban de ese pequeño cuerpo que respiraba por primera vez. Lucía la envolvió en una manta blanca y la puso sobre mi pecho. Su piel estaba tibia, sus ojos cerrados, pero en su rostro había algo familiar. Demasiado familiar. Era yo. Era mi reflejo en miniatura. «Es idéntica», susurró Patricia con un hilo de voz. «Dios mío». «No digas su nombre en vano», le respondió Marcos, furioso. «Acabas de presenciar un milagro». Yo sonreí débilmente. Sentí como la vida se me escapaba poco a poco, pero no tenía miedo. El cansancio no era dolor, era paz. Acaricié la mejilla de la niña. Era suave como la brisa, cálida como el sol que ya no sabía si volvería a ver. Lucía me observaba con lágrimas en los ojos. «Su cuerpo no resistirá mucho más», le susurró a Marcos. «Está entrando en shock». Pero él no escuchaba. Solo me miraba, con desesperación. «No me dejes, Estela». «No ahora». Sonreí, apenas un movimiento de labios. «No te dejo, hijo. Solo, te devuelvo lo que perdí». El corazón me latía débilmente. Lucía colocó su mano sobre mi pecho, pero yo ya no sentía miedo. Vi una luz. Una suave e inmensa luz que me envolvía como un abrazo. Y en medio de esa claridad, una voz que no era mía, pero que me pertenecía. «No mueres, te transformas». El llanto de la niña se hizo más fuerte. Y luego todo fue blanco. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en una habitación completamente distinta, bañada por la luz del amanecer. No había ruido, ni sirenas, ni dolor. Solo silencio y olor a jazmín. Marcos estaba dormido a mi lado, con la niña en brazos. Lucía estaba junto a la ventana, observando el horizonte. Cuando me vio abrir los ojos, su rostro se iluminó. «Dios mío, está viva». Yo apenas podía hablar. «¿La niña?» Ella sonrió. «Perfecta. Ninguna anomalía. Y usted, es un milagro dentro de otro». Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondía igual. Mi piel se sentía distinta, más suave. El cabello, menos gris. Lucía lo notó y me examinó con asombro. «Su regeneración celular continúa. Estela, tu cuerpo está revirtiendo el envejecimiento». No sabía si reír o llorar. Había dado a luz a una hija imposible, y al mismo tiempo, mi propio cuerpo parecía renacer. Marcos despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Me tomó la mano.
La llamaremos Alma, dijo. Porque vino a devolvernos la tuya. Lloré. Por él, por ella, por mí. Por todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos ganado. Pero la paz no duró. Fuera del hospital secreto, los medios ya sabían que seguíamos con vida. Las cámaras buscaban capturar al milagro viviente, los científicos pedían analizar a la niña, y la Iglesia había emitido un comunicado calificando el nacimiento como un fenómeno que desafía a Dios. El mundo no estaba preparado. Y yo lo sabía. Lucía nos reunió a los tres en el pequeño salón de la clínica. Tienen que desaparecer. Al menos por un tiempo. No puedo protegerlos más. Marcos asintió sin dudar. Nos iremos. A cualquier parte. Donde nadie nos conozca. La doctora le entregó un sobre. Dentro había documentos falsos, un pasaporte, una dirección. Un pequeño pueblo en Portugal. Allí nadie preguntará demasiado. Antes de marcharnos, la abracé con fuerza. Gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo. Ella sonrió con lágrimas contenidas. No fue fe, Estela. Fue amor por la verdad. Esa noche partimos en silencio. El coche avanzaba por caminos vacíos, la luna nos seguía desde lo alto, y en mis brazos dormía Alma. Su respiración era tranquila. La miré y sentí que todo el dolor, toda la vergüenza, todo el miedo, habían valido la pena. Marcos me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Sabíamos que el destino nos había unido por algo más grande que nosotros mismos. Pero en el espejo retrovisor, mientras el paisaje se alejaba, juraría haber visto algo. Una sombra frente a la clínica. Alguien observándonos. Y por un instante tuve la extraña sensación de que esto, aún no había terminado. Han pasado 6 años desde aquella noche. 6 años desde que morí, y volví a vivir. A veces cuando me miro en el espejo, no reconozco el rostro que me devuelve la mirada. No es el de una mujer de 85 años. Es el de alguien que el tiempo ha perdonado. Vivimos en un pequeño pueblo costero del norte de Portugal. Casas blancas, calles de piedra, el olor del mar en el aire. Aquí nadie pregunta demasiado. Nadie sabe quiénes somos. Yo soy Doña Estela, la curandera extranjera. Marcos es el maestro de carpintería. ¿Y Alma? Alma es la niña que todos aman, la que corre descalza por la playa y canta canciones que nadie le enseñó. A veces la observo en silencio mientras juega. Tiene mis ojos, mi sonrisa, mis gestos. Pero hay algo más en ella, algo que me asusta y me fascina al mismo tiempo. Es demasiado consciente para su edad. Demasiado lúcida. Como si recordara cosas que jamás vivió. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, la oí decir algo que me heló la sangre. Mamá, soñé contigo, pero eras vieja, y estabas llorando en una casa muy grande. Se me cayó la lana de las manos. ¿Qué casa, cariño? La de los cuadros dorados. Y un señor con ojos tristes me decía que no tuviera miedo. Marcos y yo nos miramos en silencio. No habíamos vuelto a hablar del pasado. Ni del apellido Balcázar, ni de los laboratorios, ni del milagro que nos trajo hasta aquí. Pero cada palabra de Alma era como una puerta que el destino insistía en volver a abrir. Esa noche, después de acostarla, Marcos me abrazó. Tenemos que aceptar lo que ella es, susurró. No podemos seguir huyendo. Yo asentí, aunque el miedo seguía vivo dentro de mí. ¿Y si vienen por ella, Marcos, y si descubren que sigue viva? Él acarició mi rostro con ternura. Entonces huiremos otra vez. Pero no pienso dejar que nadie le quite lo que es. Durante semanas todo pareció calmarse. Hasta que un día llegó una carta. Sin remitente. Solo una hoja dentro, escrita a mano. Sabemos dónde están. El mundo necesita verla. Lucía. Lo supe en cuanto vi la caligrafía. No había odio en sus palabras, sino una súplica. Pero yo no podía arriesgarme. Esa noche el mar rugía con una fuerza extraña. El viento golpeaba las contraventanas, y un presentimiento oscuro me oprimía el pecho. Alma se despertó llorando. Mamá, hay gente afuera.
Corrí a su habitación. En la ventana, bajo la lluvia, vi luces. Sombras moviéndose. Marcos tomó a Alma en brazos. Por el camino trasero, rápido. Salimos a la oscuridad, la tormenta azotándonos el rostro. Corrimos entre los pinos, oyendo pasos detrás. Voces. Y entonces, un disparo. Marcos cayó al suelo. El tiempo se detuvo otra vez. Me lancé hacia él, gritando su nombre. Su pecho sangraba, sus labios temblaban. Corre, protégela. No. No sin ti. Él sonrió con la misma calma que la primera vez que me dijo te amo. Ya cumplí mi promesa. Y se fue. Justo cuando el trueno cubrió el cielo. No recuerdo cómo llegué a la playa. Solo sé que estaba allí, con Alma entre mis brazos, empapadas, temblando. La luna se reflejaba sobre el mar, y en su luz vi algo imposible. Las olas parecían detenerse ante nosotras. El aire cambió. Y de repente el agua comenzó a brillar. Alma se soltó de mis brazos, caminó hacia el mar sin miedo. No tengas miedo, mamá, dijo con una voz que no era la suya. Papá está bien. ¿Qué estás diciendo? Grité asustada. Ella se volvió y me sonrió. El ciclo no termina. Solo empieza. Entonces una corriente cálida nos envolvió. Sentí mi cuerpo ligero, mis heridas desaparecer. Todo el dolor, la pena, el miedo, se disolvieron. Y entendí. Alma no era mi hija. Era la continuidad de mi alma. Una reencarnación viva de todo lo que había sido, de todo lo que aún debía aprender. Cuando abrí los ojos estábamos solas. El amanecer pintaba el cielo de rosa. Marcos no estaba, pero sentí su presencia en el aire. Y Alma dormía sobre la arena, en paz. Pasaron los años. Ahora vivo sola, en una pequeña casa frente al mar. Alma va a una escuela cercana. Habla con los ancianos del pueblo, cura animales heridos, y a veces, sin razón, se sienta frente al agua y canta. Una canción que yo nunca le enseñé, pero que suena exactamente como la que mi madre me cantaba cuando era niña. El mundo por fin nos olvidó. La prensa dejó de buscarnos. La ciencia no pudo explicar lo que ocurrió. Pero yo lo sé. El milagro no era biológico. Era humano. El amor nos transformó. Nos desafió. Nos reinventó. A veces en las noches tranquilas, escucho la voz de Marcos entre el viento. No mueres, te transformas. Y sonrío. Porque ahora entiendo. No se trataba de desafiar la naturaleza. Se trataba de recordarla. Alma duerme junto a mí, abrazando el mismo peluche que tenía de bebé. Su respiración es pausada, profunda. La miro y siento la misma paz que aquel día en la clínica, cuando creí morir. Cierro los ojos, dejo que el sonido del mar me arrulle. Y susurro para mí misma. El milagro no fue dar vida. Fue volver a sentirla. La marea sube lentamente como si el mundo entero respirara conmigo. Y mientras el sol aparece en el horizonte, sé que en alguna forma que solo el alma entiende. Marcos, Alma y yo. Seguimos juntos. Siempre.